El mundo atraviesa un capítulo muy importante de su historia. Tenemos la mayor pandemia jamás registrada desde la gripe española de 1921. El desempleo se disparó en el mundo entero debido a la misma. El precio del Bitcoin superó los $50,000. Y Karina, candidata a diputado por el partido PDC, mató a un agente del CAN por andar manejando bola. Ya habíamos escuchado una historia parecida de parte del diputado Magaña, por cierto. Y a pesar de todo lo que está pasando ahora mismo ya en el mundo, la gran pregunta que se hace todo salvadoreño en este momento es, ¿por quién debería yo votar en las siguientes elecciones? ¿Verdad que está bien fácil saber por quién? Vaya, veamos un poquito de historia para entender bien esto. Tenemos un país que tradicionalmente ha sido gobernado por una élite criolla que ha hecho del país su hacienda desde ya hace 100 años, o más si se quieren remontar a los tiempos de Gerardo Barrios. Como por ejemplo, el golpe de estado que se dio en 1930 contra Arturo Araujo por unos militares apoyados por la oligarquía cafetalera de ese tiempo, quien instaura al dictador Maximiliano Hernández Martínez en el poder, quien es responsable de la muerte de hasta 30,000 personas, quienes buscaban vivir en condiciones a cuando mucho dignas para la época. Así sucesivamente fueron instaurando gobiernos militares autoritarios, hasta llegar a 1984, cuando se celebrarían las primeras elecciones democráticas de El Salvador, quien llevó a José Napoleón Duarte al poder. Durante todo este tiempo el país, a pesar de sus fuertes exportaciones, siempre se caracterizó por tener gente viviendo en la precariedad y profunda miseria, claro, con el señor hacendado terrateniente viviendo a todo dar y viendo a la gente algo así como una parte más de su ganado, digamos. Este mismo patrón de miseria y pobreza no eran propios de El Salvador. Le damos un vistazo a China continental, Corea del Sur y Singapur y vemos escenarios muy similares, pero ¿por qué esos países sí lograron dejar atrás la miseria y Cibar no? ¿Será porque esos países abrieron su economía y los gobiernos de Cibar se quedaron luchando por ver cómo se robaban el dinero de la gente? Bueno, eso es tema de otro vídeo. A principios de los 80, en pleno apogeo de la Guerra Fría y con el apoyo de la URSS que mandó armas a Cuba y de ahí repartió a Latinoamérica, nace la insurrección popular en El Salvador, que junto a los militares salvadoreños libraron una sangrienta guerra que duró 12 años y dejó 75,000 muertos. Al finalizar la guerra, firmaron unos susodichos acuerdos de paz, que de paz no garantizó nada. Ya luego el país se enfrentaría a una nueva guerra de guerrillas, esta vez con los mareros, que nacieron de deportados salvadoreños. El FMLN se convirtió en un partido de izquierda, que no ha traído otra cosa más que miseria a El Salvador a través de sus funcionarios corruptos e incompetentes. A partir de aquí, poner mucha atención, porque esto fue el génesis de un círculo vicioso de corrupción imparable, resumido a continuación. En 1989 llega al poder Alfredo Cristiani, un criollo miembro de la élite terrateniente que se hizo muy famoso por el fraude de la banca, con lo cual robó al pueblo salvadoreño, ya que esta misma contaba con un déficit monetario que fue sanado con el dinero de impuestos. También fue responsable del pseudoacuerdo de paz con el partido guerrillero FMLN. Se estima que robó aproximadamente $5 millones. En 1994, Calderón Sol llega al poder solo para incrementar su patrimonio en más de 167%, con múltiples casos de corrupción como Fincepro, Incepro, Inazúcar, entre muchos otros. Seguido de este poco ilustre personaje del pasado, tenemos a Francisco Flores, que llega al poder en 1999, quien es muy famoso por haberse robado $15 millones destinados a los damnificados del terremoto de 2001. También tiene múltiples acusaciones de lavado de dinero y un incremento patrimonial de alrededor de $5 millones durante su periodo como presidente. Seguido a este tenemos a Elías Antonio Saca, otro presidente ladrón que en estos momentos permanece preso debido a múltiples delitos como la malversación de fondos en el Boulevard Diego de Holguín, ahora conocido como Monseñor Romero, el Hospital de Maternidad de 30 millones y en resumen más de 300 millones malversados y robados de los bolsillos salvadoreños, que obviamente terminaron en el corrupto Partido Arena. Luego de que los partidos de derecha robaran por 20 años, era turno para los de izquierda, con lo que Mauricio Funes, asumiendo sus funciones el 1 de junio de 2009, empezaría a dar marcha al Estado benefactor, con lo cual conoceríamos planes como subsidio al gas, subsidio para todos, ciudad mujer, plan de austeridad, una sarta de planes keynesianos mal administrados que hundieron más al país centroamericano, pero lo que dañó profundamente su mandato fue la maquinaria de corrupción imparable que dejó un saldo robado de más de 350 millones al Estado salvadoreño, quien
pasando por Mecafé, Bata Piñato y Michi Guzmán, una mujer que gastó dinero en operaciones estéticas y ropa lujosa. Sí, exacto, ropa lujosa, cuando 3 de cada 10 salvadoreños mueren de hambre y desnutrición crónica. El miserable destino de Mauricio Funes terminaría en el seno de un dictador centroamericano, Daniel Ortega. Al final del mandato de Funes llega al poder Sánchez Serén, quien utilizaría el mismo sistema institucionalizado de corrupción en El Salvador para poder seguir defalcando al Estado, al cual ya se le cuestionan el muy probable robo de más de 147 millones de dólares. Y vos que sos michero, te pregunto, ¿ahora votarías realmente por un abanderado de esos partidos tan corruptos y miserables que ha tenido el Pulgarcito? En 2019 llega al poder Nayib Bukele, el cual empezó su carrera en Nuevo Cuscatlán como alcalde e incluso primer impacto puso como modelo este municipio, considerado seguro, con alto nivel de educación, buena infraestructura y el único municipio del que la juventud salvadoreña no quería migrar al primer mundo. Nayib Bukele ha sido el único político que ha dado discursos apoyados de datos macroeconómicos e índices como Gini, PIB e IDH, lo cual es excelente. Y así también podemos ver como una manga de familiares y amigos de Nayib han pasado ya por cargos gubernamentales como Conan Castro, Carolina Recinos, Federico Anlíquer y hasta Yamil Bukele en el INDES, quien no cobra salario por ser ad honorem, lo cual no es el verdadero problema, sino el hecho que tenga una cuota de poder grande en una institución estatal, ya que pobre de aquel que le lleve la contraria a un alto rango de gobierno. Es prácticamente presentar la carta de renuncia, tal como pudimos ver con el presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Martínez, que fue despedido temporalmente de su puesto por no haber hecho caso de la orden de Nayib de no presentarse a la Asamblea Legislativa, a pesar de tener una posición técnica. O la malversación de fondos por parte de Alaví cuando otorgaron un contrato para fabricar mascarillas de hule a la tía de este ministro, y ni hablar de las relaciones internacionales que Nayib tiene con Estados Unidos, donde ni siquiera lo quisieron recibir al sospechar que la intención era solo sacarse un par de fotos con funcionarios estadounidenses, y así tratar de sacar un poco curtida imagen después del no muy sabio acto de meterse con soldados a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero del 2020, a un país latino conocido por sus tradicionales gobiernos autoritarios antes mencionados. ¿Alguien se ha preguntado si este tipo de actos hace al país más atractivo para la inversión de capital extranjero? ¿Qué consecuencias tiene esto? Si fueras empresario, ¿pensarías en invertir tu dinero en El Salvador? Y no lo digo yo, sino medios extranjeros de renombre como Washington Post o DW. ¿Será culpa de los corresponsales de crear noticias falsas o será otro presidente corrupto más que se suma a la lista de nefastos salvadoreños? La deuda de El Salvador con respecto al PIB es casi del 100%, pero la de Japón es de más del 100% y nadie dice nada, dirán algunos. Sí, pero Japón es un país de primer mundo, donde ya se alcanzó un bienestar general muy bueno. Si no, refirámonos al PIB per cápita de Japón, $40,000. Los números no mienten. IDH de Japón, más de 0.91. El Salvador tiene un PIB per cápita de poco más de 4,000. Es decir, en media, el japonés promedio tiene 10 veces más ingreso que el salvadoreño promedio. Si Nayib, en vez de bajar impuestos y abrir la economía salvadoreña, decide seguir endeudándose con el FMI o con la banca privada y subir más aún los impuestos, aumentaría la presión fiscal del país y nos hundiríamos aún más en la miseria. Y ni hablar de si decide volver a traer los colones para cubrir su gasto público. Ahí sí, welcome to Venezuela. ¿Te parece sensata la inversión de más de $70,000 en el salario de la Choli en el tiempo que estuvo en el gobierno? ¿No te parece un robo? Esos $70,000 no se pudieron utilizar en darle educación de calidad y sacar de la miseria por lo menos a una decena de salvadoreños, en vez de dárselos a un fracasado dentista que solo sabe hablar de la gata, en esmar a la Gabana o subirse al Tagadá con Nayib. Bueno, pero a este punto, ustedes se preguntan, bueno, pero este maje dijo que Arena y el Frente y todos sus subpartidos no sirven y ahora está diciendo que Nayib tampoco. Entonces, ¿por quién votamos? Pues la respuesta es fácil, por nadie, porque esto no es una verdadera república y nadie de esos abanderados de partidos corruptos representa tus intereses, así que fácilmente puedes dejar de votar, anular tu voto, no votar es lo más democrático que podrías hacer, créeme. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Rogarte que vayas a votar, decirte que no votar es del diablo, que al Estado le cuesta 1,000 y una cosa que no votes, y quién sabe qué chantajes psicológicos se le pueden ocurrir. ¿Esto será porque le importa la democracia? Pues no, es simplemente porque es mal negocio para el político que la gente no vote. Nadie confía en un gobierno que fue elegido con un bajo padrón electoral, entonces sus oportunidades de robar se reducen. Perdón por no ser un lamebotas y no venir a decir que todos son malos menos Nayib, o tampoco decir que Nayib es un dictador y por eso debemos votar por los que ya desde hace décadas nos han destruido la vida. Así que vos que sos michero, te doy un consejo, vota por la libertad económica, que eso es lo que saca a los países de la miseria.
Vota por la libertad individual, vota por el conocimiento, el estudio y el pensamiento crítico. Ni Nayib ni ningún político salvadoreño te va a decir que votes por eso, porque simplemente no lo saben o no lo entienden. Cuestiona mis ideas, decime por qué estoy mal o por qué estoy bien. Cuestiona todo en tu vida y viviremos en un mundo más exitoso. Ojalá Nayib Bukele entienda que la libertad individual y económica es el único camino al éxito.